Aprendo en casa. Jóvenes, muy buenos días, un viernes más, encontrándonos nuevamente para hacer nuestra sesión de aprendizaje. Nuestra Señora de Lourdes siempre presente en Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a hablar sobre el imperialismo europeo, exclusivamente con formas de control colonial, cómo es que la metrópoli controlaba, administraba a sus colonias. Soy el profesor Jaime Guevara Piedra, que les estará acompañando durante esta hora de aprendizaje. El imperialismo europeo. Las formas de dominación colonial. Sabemos, jóvenes, ya en la clase pasada hemos hablado sobre el imperialismo. Entonces, ¿qué es lo que buscaba el imperialismo? El aprovechamiento de los recursos y mercados que ofrecían las colonias. Por ejemplo, la explotación de minas, la inversión de capitales, el cultivo de tierras y la construcción de puertos y ferrocarriles que hacían necesario pues mantener en las colonias una administración del país dominante. Entonces encontramos países dominantes y países dominados. Y entonces, en conclusión, la forma de dominación colonial se trataba de someter a un control político, económico, social y cultural a los pueblos colonizados. Características. Hubo sistemas de control muy variados. Ahí en la imagen vamos a observar, dice el teniente general británico de la región de Punjab junto a varios maharajas, que eran gobernantes de la India. Entonces, como repito, hubo sistemas de control muy variados. Y tenemos las colonias en sentido estricto. La primera forma de dominación se llamaba colonia, pero la colonia era de dos tipos: control absoluto por parte de la metrópoli a través de un gobernador y una administración totalmente europea, y de poblamiento, lugar de destino del excedente de población europea, y acá pues se impone la lengua y costumbres de los europeos. Entonces, control absoluto en la cual el país llamado metrópoli pues ponía su propio gobernante en su colonia, y de poblamiento pues la población europea viajaba al África, viajaba al Asia a vivir en esas colonias, ¿no? Entonces, pero también tenemos el concepto de metrópoli, por ejemplo. ¿Qué es una metrópoli? Nación de las que dependen las colonias, en este caso los países desarrollados de Europa. Otra forma de dominación colonial se llama los dominios específicos del Imperio Británico. Entonces, el Imperio Británico tuvo dominios. ¿Qué son los dominios? Dice, gozaban de autonomía con autogobierno a través de una asamblea elegida por los colonos. Por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y la Unión Sudafricana. Entonces, los dominios era muy diferente a las colonias, porque en los dominios, gobernaba una persona de ese país, por ejemplo, del continente africano, por ejemplo, del Congo. Su gobernante era una persona que nacida en el Congo. En la India, de igual manera, ¿no? Esos eran los dominios. Los protectorados. También tenemos acá los protectorados. ¿Y qué eran los protectorados? Dice, se respeta un gobierno y una administración indígena propio, entonces, de los pueblos colonizados. Pero, acá viene el pero, la metrópoli ejerce el control militar, la política exterior y la explotación económica. Ese se llaman los protectorados, ¿no? Qué gracioso, protectorados, su mismo nombre le indica, hay que proteger, pero sin embargo, pues, entre comillas, había un control militar, ¿no? Había una política exterior y más que todo, lo más importante, la explotación económica. Las concesiones. ¿Qué eran las concesiones? Un Estado cede temporalmente a una potencia colonial territorios. La metrópoli no desplaza ni funcionarios ni militares. Esa es una concesión netamente comercial. Entonces, para explicar mejor, dicen, las concesiones, la metrópoli forzaba a un país a establecer acuerdos para el asentamiento de población extranjera, llevar a cabo negocios y facilitar el comercio. Caso exclusivo, China. Entonces, jóvenes, nosotros encontramos tipos de administración colonial. Por ejemplo, tenemos las colonias, tenemos los dominios
tenemos los protectorados y tenemos las concesiones. Pero también había una más, los mandatos. ¿Y qué eran los mandatos? Al finalizar la Primera Guerra Mundial, las metrópolis vencedoras recibieron temporalmente los territorios de los países perdedores. Entonces, por ejemplo, Alemania, que fue la gran perdedora en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O también en la Primera Guerra Mundial, sus colonias pues fueron repartidas entre Inglaterra, entre Francia, etc., ¿no? Ahora, pero también vamos a encontrar, jóvenes, lo que se llama tipos de sistema de control. Entonces, tipos de sistema de control. Y dentro de esos tipos de sistema de control vamos a encontrar dos. La primera, el sistema británico, correcto, y el segundo, el sistema francés. Listo, dos sistemas de control, el sistema británico y el sistema francés. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos sistemas? Por ejemplo, en el sistema británico, el régimen administrativo inglés se basó frecuentemente en el establecimiento de dominios, esto es, colonias ocupadas por inmigrantes de procedencia europea, en especial de origen británico. Así, por ejemplo, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el Cabo, se constituyeron sistemas de gobierno local apoyados por cámaras de representantes. Entonces, los dominios tenían su propio gobierno, pero sin embargo eran administrados por la metrópoli. Por ejemplo, la India fue un caso especial. Sus estados se encontraban sometidos al régimen del protectorado, pero en conjunto dependían directamente de la corona británica. Muy bien. Y el sistema francés consistió en general que en la conversión de las colonias en departamentos metropolitanos, como ocurrió en Senegal, en Argelia, las colonias de Caribe y la Conchinchina. Esta integración implicaba la participación de la población de la colonia, conformada solo por colonias de origen europeo, en el sistema político francés a través de la elección de representantes al Parlamento. En lugares como Madagascar predominó la administración directa, en el norte de África, en cambio, el régimen del protectorado. A través de Argelia fue peculiar. Luego del frustrado deseo de Napoleón III de crear el reino árabe asociado a la corona francesa, se impuso una política de asimilación, de modo que fue dividida en 3 departamentos y sus asuntos pasaron a depender directamente de París. Entonces, la diferencia encontramos que el sistema británico pues era un sistema de dominios y el sistema francés netamente de colonias, ¿correcto? Entonces ahí tenemos, jóvenes, la primera parte en la cual vamos a encontrar las formas de dominación colonial. Entonces ahí en la imagen, por ejemplo, tenemos a un representante de Inglaterra, ¿no? Y los jefes o los gobernantes de la India. Ahora, pero, ¿cuáles son las huellas de las consecuencias del imperialismo? La explotación económica, ¿no? Y la explotación económica, dice, los europeos practicaron la economía del pillaje. ¿En qué consistía eso? Dice, explotaron al menor coste los recursos naturales. Entonces, como eran sus colonias, ellos llevaban la materia prima más barata. Se apropiaron de tierras, o sea, se les expulsó a los indígenas y se los segregó, o sea, se los apartó, se los redujo en pequeñas poblaciones para que ellos puedan vivir ahí. Y empieza la segregación racial. Sistema de plantaciones y monocultivo obligaron a los indígenas al trabajo forzoso. Por ejemplo, ahí tenemos en la imagen indígenas preparando la cosecha de café en una factoría francesa en Nueva Caledonia. Y por supuesto, pues, y supervisados por una persona blanca. La competencia industrial europea provocó la ruina de las actividades artesanales. Entonces, la industrialización, pues, en ese tiempo estaba la segunda revolución industrial, origina que se vaya desapareciendo un poco lo que es el trabajo manual. Las metrópolis europeas impusieron su moneda, sus impuestos y elevaron las tarifas aduaneras. Eso es, pues, la explotación económica.
Luego tenemos también las huellas en el aspecto colonial, en el aspecto social. Por ejemplo, los europeos alteraron sensiblemente la sociedad indígena, ¿no? ¿Cómo? Se redujo la mortalidad gracias a la medicina europea. Eso quiere decir que los europeos pues justificaban su intervención en África diciendo que ellos llevaban la civilización, ellos llevaban la modernidad, ellos llevaban la tecnología. Y en parte era cierto porque llevaron medicinas, construyeron hospitales y la gente africana, por ejemplo, ya no moría. Y la esperanza de vida al nacer del continente africano va a mejorar. Hubo un proceso de urbanización, no a causa de la industrialización, sino de la miseria rural. O sea, los europeos cuando llegaron pues a los pueblos africanos, ellos construyeron ciudades y esas ciudades se iban haciendo más grandes y en esas ciudades habían hospitales, habían escuelas. Entonces, los campesinos africanos dejaban sus tierras y venían pues a vivir a las ciudades, provocando, dice, el hambre crónico. Luego tenemos las estructuras sociales fueron alteradas por la creación de fronteras artificiales. Supusieron la unión o división de grupos tribales y étnicos diferentes. Entonces, blancos a un lado y negros a otro lado. Los negros eran los que trabajaban y los blancos los que ordenaban. Se trató de imponer la cultura europea, que se llama aculturación. La aculturación viene a ser la imposición de una cultura sobre otra. Y esta, pues, la cultura que se imponía era la blanca, ¿no? Porque se suponía y decían ellos que la raza blanca era la raza superior. Se creó una élite indígena en el seno de la administración colonial que generó un creciente nacionalismo. Claro, miren, muchos intelectuales africanos y también de la India se fueron a estudiar a Francia, se fueron a estudiar a Inglaterra, ¿no? En las grandes universidades, por ejemplo, Mahatma Gandhi de la India, ¿no? Que fue el líder de la independencia de la India, se formó en una universidad de Inglaterra y ahí en esa universidad pues empezó con las ideas del nacionalismo y cuando regresó a la India empieza él a ser el líder del proceso de independencia. Tenemos otro tipo de diapositivas acá y encontramos lo siguiente. Colonias de explotación, colonias de poblamiento, protectorados y concesiones. Colonias de explotación. Acá, por ejemplo, vamos a hablar de su finalidad, la explotación económica. Las colonias de explotación, su gobierno no tenía gobierno propio, o sea, el gobierno era implantado por la metrópoli. Política de ocupación, gobernadores y funcionarios, pero de la metrópoli. Características, explotan recursos, crean plantaciones, explotan los indígenas y establecen monopolios. Ejemplo, casi todos los países africanos, ¿no? Entonces las características, miren, explotan recursos, materia prima, crean plantaciones, por ejemplo, de café, explotan a los indígenas que eran de la raza negra, eran pues los que trabajaban y establecen monopolios, o sea, ese país, por ejemplo el Congo, solamente debería comercializar con Inglaterra o con Francia. Colonias de poblamiento. Finalidad, ocupación del espacio, gobierno autónomo propio, aunque dependiente de la metrópoli. Características, poca población indígena y reciben población blanca, ¿no? Por ejemplo, miren, en el continente africano, el lunar blanco del continente africano, ustedes saben que África, pues, la mayor parte de la gente es de raza negra, pero no, Sudáfrica es la mayor parte que vive en Sudáfrica es de color blanca, ¿no? Entonces, miren, ¿por qué? Porque hubo colonias de poblamiento y muchos australianos, muchos alemanes, muchos gente de raza blanca se fue a vivir a Sudáfrica. Ejemplo, dominios británicos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Francia, Argelia, provincia de Ultramar. Protectorados. Finalidad, control del territorio sin ocuparlo. Gobierno indígena con administración propia, aunque la metrópoli crea un gobierno paralelo.
Características, aparentemente son territorios autónomos, pero efectivamente el poder lo ejerce la metrópoli. O sea, la metrópoli no tenía pues gobernantes ahí en ese país dominado, sino que los gobernaba eh, desde el país desarrollado. Ejemplo, Marruecos, que era colonia de Francia y España. Por ejemplo, Egipto, que era colonia de Gran Bretaña. Tenemos las concesiones. Finalidad, obtener ventajas comerciales. La concesión netamente era comercial. Gobierno, un gobierno independiente. Características, ocupar algunos puertos para comerciar. Ejemplo, tenemos a China. Muy bien, entonces jóvenes, con esto estamos concluyendo la explicación de esta parte y espero que les sirva este video para poder